Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Antes que nada, gracias por participar de esta masterclass, que es la última del año. Hoy tenemos prácticas restaurativas, explorando otros modelos de resolución de conflictos, a cargo del doctor Horacio Zárate. Les cuento un poco su currículum antes de comenzar. Es abogado, egresado de la Universidad Católica de Cuyo, doctor en Derecho por la Universidad Argentina John F. Kennedy, autor de la tesis doctoral sobre la justicia restaurativa como paradigma y uso filosófico. Integró como miembro becario, invitado y colaborador seleccionado el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Estancia de investigación como becario y colaborador seleccionado en el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional y en el portal Iberoamericano de las Ciencias Penales y Universia por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Título de posgrado de especialización en Derecho Penal Económico, cuestiones de parte general y especial, por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Miembro del cuerpo docente de la Diplomatura en Derecho Penal y Criminología, y profesor de la materia Mediación Penal, Justicia Restaurativa en dicha diplomatura. El director, el doctor profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, por la Universidad Maimónides, Buenos Aires, en 2012. Autor de artículos y en capítulos sobre el sistema penal, y sus áreas temáticas de estudio son prácticas restaurativas, abolicionismo, victimología. Bueno, antes de darle la palabra al doctor, ciertas directivas. Algunos ya han presenciado varias clases nuestras, pero bueno, saben que damos un espacio al final de la charla mediante el chat para que puedan hacer preguntas. Si alguien necesita hacerla hablando, que me avise y en ese caso le habilito el audio. También estamos en Facebook Live transmitiendo, así que bueno, esa gente, primero saludarlos y segundo también, si quieren hacer alguna pregunta, pueden comentar la publicación y en ese caso yo se la digo al doctor. Bueno, dicho esto, ahora sí, hola Horacio, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes Federico. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por tu participación. Y bueno, ya somos bastantes, más de 50. Así que Bueno, cuando quieras comenzar. perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias a Microjuris y también a vos, personalmente, por todas las gestiones que hiciste tecnológicas para que sea posible este encuentro académico. Bueno, hoy, digamos, nos he elegido hablar de nuevos modelos de resolución de conflictos. Por eso yo decidí enviar un temario tentativo acerca de los contenidos de los cuales voy a emprender la exposición, que puede durar más o menos 50 minutos, y la idea es que después de ese tiempo, de 45 minutos, ustedes tengan la posibilidad también de debatir ideas, de debatir conceptos y también de manifestar sanas críticas a lo que se va a exponer. En primer lugar, y ya, digamos, dirigiéndome al centro de la cuestión que nos ocupa, quiero destacar un concepto vital de práctica restaurativa. ¿Qué es la práctica restaurativa? La práctica restaurativa es un paradigma filosófico que se encuentra en plena formación y que genera un espacio de diálogo para que el ofensor y la víctima puedan llegar a tener una posibilidad de encuentro y resolver conflictos, analizando las causas subyacentes del mismo, con un proceso, por supuesto, también de responsabilización. Esto es un concepto, no es una definición, porque la definición es una palabra y a veces las palabras cambian con el tiempo. De modo que podríamos decir que la práctica restaurativa es reparación, es restaurar el vínculo que se pudo haber quebrado entre las partes por motivo de conflicto social. Es una posibilidad de encontrarse desde otra manera y con otra filosofía, una filosofía alejada, por supuesto, de la cultura del castigo. Podríamos decir, si tenemos que conceptualizar el concepto de práctica restaurativa, que es lo contrario al castigo, lo contrario a ocasionar un daño al otro. Al punto tal que en la actualidad, en los últimos congresos que se hicieron en América,
latina, sobre la temática. Se habla por parte de algunos profesores, por ejemplo de Perú, de México, de una justicia sin daño. Eso podría considerarse desde ya lo que es un paradigma restaurativo. Por supuesto que es una filosofía, es una forma de encarar los conflictos de otra manera, totalmente diferente a cómo digamos, se encaran desde el sistema penal tradicional. Este es el concepto así genérico. Por supuesto, de cada una de las cosas que vamos a ir hablando, tienen alguna duda, la podemos ir ampliando, digamos, cuando la exposición, cuando ya agote los temas, ¿no es cierto? Porque no es algo matemático ni que esto sea así, digamos, todo está en proceso de formación. Por eso dije que dentro del concepto, que es un paradigma que se encuentra en plena formación. Ahora bien, ¿el marco teórico cuál es? El marco teórico es una posición crítica, una posición de severa crítica al sistema penal. No es una posición complaciente para nada con la existencia, ni con el nacimiento, ni con el desarrollo del sistema penal. Es una posición totalmente distinta, crítica y severa hacia el sistema penal, y por eso hablo, digamos que, tengo en cuenta diversos autores que, si me permiten la lectura, me gustaría nada más que mencionarlos, que algunos han quedado en el olvido y otros son muy actuales, y en los que quedaron en el olvido es necesario a veces traerlos al siglo XXI porque han aportado desde hace tiempo muchas cosas. Y así, por ejemplo, tenemos a Bianchi, que desde el año 1964 de la Escuela de Utrecht ya venía aportando, digamos, aspectos para generar otro tipo, digamos así, de alternativas al castigo. Tenemos a Maxi Postay, un argentino que es una persona que trabaja en la Universidad de Buenos Aires en una cátedra y que aporta mucho también sobre la crítica hacia el sistema penal. Tenemos a René Van Schwankingen de 1986, que ya habla del abolicionismo hacia un enfoque no represivo del delito. Tenemos a Ser, que es un autor crítico del sistema penal y que también lo considero como parte de los aportes teóricos, digamos, que se pueden, sobre los cuales se puede sostener la posición que se está exponiendo en este momento. Howard Ser, sabemos que es uno de los padres de la justicia restaurativa, y escribió un libro que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, cuando en realidad sabemos que literalmente es un gran libro, filosóficamente es un gran libro que hizo muchos aportes al desarrollo de la justicia restaurativa en el mundo. Encontramos también autores como Nick Christie, Hulsman, Bernard Sellis, Cohen, Scherer, Stein, Mattinsen, como por ejemplo con el libro Juicio de la prisión, este último, a William Dehaene en el año 1990, que habla de las políticas de resarcimiento. Encontramos a otros autores de Canadá, por ejemplo a Ruth Morris, que escribió un libro que se llamaba Abolicionismo hacia una justicia transformativa. Encontramos en Brasil a Edson Passetti, y también a otros autores críticos como Achuti, que escribió un libro también sobre prácticas restaurativas desde Brasil. Y también tenemos autores jóvenes, grandes académicos, penalistas, que han contribuido también a la crítica del sistema penal y que nos dan la pauta de la necesidad de construir otros modelos de resolución de conflictos, como es el profesor Guillermo Moreira Pires. En definitiva, no me quería olvidar de mencionar estos autores y por eso los anoté y les pedí la venia para su lectura, porque en definitiva el marco teórico no es que se circunscriba a una teoría determinada, sino que se pueden extraer de distintas teorías una base filosófica y científica para proponer un nuevo modelo de resolución de conflictos. También quiero destacar a Habermas, que es un gran autor que proviene de la escuela de Frankfurt y que habla de la teoría de la acción comunicativa, y que más adelante vamos a ver cuál es el aporte que hizo esa teoría de la acción comunicativa para generar justamente otro tipo de comunicación en el marco de la construcción de un modelo de prácticas restaurativas. Yo diría que esta charla, esta conversación tiene la gran pretensión de ser una semilla para construir en América Latina una teoría general
sobre las prácticas restaurativas, que se basan, por supuesto, también en la realidad social y no únicamente en los libros. Eh, Ese es el marco teórico. Ahora va a aparecer una imagen durante 5 minutos y después vamos a continuar, por supuesto, con los otros temas, pero una imagen en la cual podríamos hablar de que estos son las formas como nace el sistema penal. Este sistema penal, así tal cual hoy lo conocemos, nace hace 800 años. Nace con la Inquisición en el año 1215. Por supuesto que ya venía generándose este modelo de inquisitivo desde el año 1100 con la persecución a los cátaros, y que después se consolida con la persecución a los herejes y se legitima, si se puede decir, se formaliza o se legaliza con la Inquisición, que en el año 1215, por medio del Concilio de Letrán, que fue un grupo de 900 obispos que de alguna manera no tuvieron mejor idea que perseguir a los herejes que perseguir a las mujeres. Los historiadores españoles, cuando yo estuve viviendo en España, en las bibliotecas españolas se reconoce que se fueron asesinadas más o menos 6 millones de mujeres en ciertas comunidades. En otras no se conoce ni siquiera el número exacto de mujeres desaparecidas, de mujeres, digamos, que fueron tiradas a la hoguera por la Inquisición. Y así nace el sistema penal. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque estos son los pergaminos amarillentos, los cuales nosotros, digamos, al menos proviene el sistema penal, no yo ni ustedes. Y luego tenemos en el 1984 el Malvius Magnificarum, el martillo de las brujas, que viene a ser, yo diría, esto lo digo con mis palabras, aunque literalmente no sea así, aunque de hecho fue así. Fue el primer código de procedimiento penal que se hizo en el mundo y fue el libro más vendido que la Biblia en Europa. Y cuando hablamos de 1215, 1484, hablamos de años europeos. Acá, esos años y esos instrumentos y esas prácticas inquisitivas no existían en América. Después, claro, existieron desde la colonización, se traslada el sistema penal como un sistema genocida a América Latina, se viene a abolir una cultura de una forma de reparación distinta de los conflictos que tenían los pueblos originarios, y se la suplanta por la colonización del pensamiento, la colonización de la cultura, y en definitiva se hace un trueque de una creencia por otra creencia a la fuerza. Y así se sigue legitimando en América el sistema penal. Antes la tortura no existía en América Latina, ni siquiera como forma de resolver los conflictos. A nosotros no se nos hubiese ocurrido esa idea. Sin embargo, la importamos y después fue legalizada, mejor dicho, legitimada por las repúblicas oligárquicas, tal como lo establece la doctrina por parte de Zaffaroni, que vinieron a el siglo de las luces, en la segunda mitad del siglo XVIII, a santificar el sistema penal que se trasladó, que no es otro que la tortura, a América por medio de la colonización. Luego, el otro paso que se dio la humanidad en la involución fue el nacimiento en Europa de la prisión. Acá no existía la prisión. La prisión se trasladó por motivo del capitalismo tardío. Sin el capitalismo no hubiese existido la prisión. ¿Por qué? Y esto no es una cuestión ideológica. Eso es históricamente todos los libros de criminología crítica y de filosofía de la historia, como Foucault, por ejemplo, y otros autores, Pavarini, Barata, hablan de ese transporte a América de la prisión que nació en lo que es hoy París, Ámsterdam, Inglaterra, y se trasladó directamente a América en lo que se denomina, digamos, otro proceso de la segunda colonización del sistema penal. Y así copiamos la prisión como otra forma de resolver los conflictos. La única evolución que podríamos, evolución entre comillas, que existió desde que nace el sistema penal, este sistema penal 1215 a 1789, fue que se sustituyó la tortura física, la mutilación, el descuartizamiento y otras formas crueles de lesionar a las personas como castigo por ser herejes o por conductas que ellos consideraban criminalizadas. La burguesía no aceptó esa sangría, especialmente como se proponía en las comunidades, y prefirió inventar la prisión como un castigo, obviamente,
digamos, para ocultar el dolor de la persona y dejarlo como ese foco en soledad para que nadie vea lo que sufre. Y mucho menos había que acordarse de lo que le pasaba a las víctimas. Las víctimas fueron las primeras grupos de personas que fueron revictimizadas por el sistema penal. Las víctimas vienen siendo excluidas desde el año 1215. Eh, Desde el año 1215 vivimos en el mismo sistema. Por supuesto que existen esfuerzos, por supuesto no existe la hoguera, no existe digamos así, aunque en algunos casos sí existe la tortura, pero bueno, los sistemas penales han utilizado por medio de las dictaduras y por medio de los genocidios, los sistemas penales, como para construir enemigos, eso lo sabemos. Pero lo que quiero decir es que la víctima, desde el año 1215 de la Inquisición, sigue fuera del conflicto, más allá de que en Argentina, en muchas provincias, existe la mediación penal como una buena forma de resolver los conflictos, pero eso no es suficiente como para transformar la cultura del castigo. Eso es también, está vinculado, por supuesto, con lo que estamos hablando con relación al marco teórico. Y bueno, ahora quiero pasar a otro tema, digamos, que es el que se vincula con la terminología. La terminología, por eso yo prefiero hablar en este caso de práctica restaurativa y no de justicia restaurativa, porque la palabra justicia se ha desvirtuado, aunque sé que filosóficamente no significa causarle un daño al otro, pero muchas veces se utiliza la palabra justicia, como por ejemplo cuando se quiere hacer pide justicia por una persona, en realidad se está pidiendo castigo, se está pidiendo que se ocasione un daño. Yo mismo tenía un blog que se llamaba, es más, mi propia tesis doctoral se llamaba Justicia Restaurativa como paradigma filosófico, y luego evolucionó mi pensamiento y dije, no voy a utilizar más la palabra justicia, sino voy a utilizar la palabra práctica restaurativa para generar también una nueva forma de comunicación, una nueva forma, una nueva terminología mucho más, digamos, menos estigmatizante que la palabra justicia. Cuando se habla de la persona que ocasionó un daño, cuando se habla de la víctima, siempre se estigmatiza incluso a ambas partes. Algunos hablan también de justicia transformativa, justicia terapéutica. En Chile se habla mucho de justicia terapéutica, se trabaja mucho en América Latina sobre el punto. Hay autores, digamos, como por ejemplo la profesora, Paloma Graf, que es una profesora de Brasil, que en este momento está en la Universidad de Buenos Aires haciendo una estancia de investigación y que ha aportado mucho sobre la justicia restaurativa, a pesar de que ella lo llama justicia restaurativa, pero aporta sobre la justicia restaurativa desde un punto de vista de una conciencia descolonizadora. Se habla de una justicia restaurativa descolonizadora. Ya hay un gran movimiento que ha cambiado incluso esa temática porque somos más conscientes cada vez acerca de la necesidad de saber dónde estamos parados para saber a partir de ahí qué necesidad tenemos de construir otra teoría, otros espacios de diálogo reparador. Los interrogantes que se plantean por parte de la justicia restaurativa son diferentes a los que se plantean por parte de la práctica restaurativa. ¿Qué interrogantes se plantean? Esto como para que las personas que ya se han introducido al mundo del estudio, de la práctica restaurativa, de la justicia restaurativa, o por las personas que están interesadas y por primera vez escuchan qué significa, cuál es el concepto, es necesario traerlo, recordarlo, para ver las diferencias que existen entre la práctica restaurativa y el sistema penal tradicional. Podemos decir que los interrogantes que se plantean, y eso lo plantea muy bien Howard Zell en aquel libro sobre el pequeño libro de la justicia restaurativa, el interrogante que se plantea el sistema penal tradicional o justicia retributiva son tres. En primer lugar, ¿qué norma se ha violado? ¿Quién es el autor y cuál es el castigo que le corresponde? Listo. Y con eso cierran el debate, cierran la situación y condenan la opción de la persona. No importa lo que pase con la víctima. Sí, la víctima tiene derecho a presentarse como particular querellante, como particular damnificado, siempre y cuando tenga el dinero necesario como para cubrir los gastos o los honorarios del abogado. En cambio, los interrogantes que se plantean en las prácticas restaurativas son diferentes. Se plantea el interrogante, ¿qué daño se ha ocasionado? ¿Cuáles son las necesidades serias de las víctimas ante ese daño?
y quién está obligado principalmente a reparar ese daño. Por lo tanto, ya existe una diferencia acerca de cuáles son los interrogantes. Existen también otras diferencias más que las puedo decir de la siguiente manera, con mis palabras. Existe una diferencia con relación a la víctima. Ya dijimos, la víctima, el sistema de la justicia retributiva está fuera del sistema penal desde el año 1215, desde la Inquisición, a pesar de que, por supuesto, en la actualidad, por los esfuerzos que hacen los juristas de incorporar el sistema acusatorio, han reconocido los derechos a las víctimas, pero que tampoco es el reconocimiento de participación de las víctimas en el proceso suficiente. A lo sumo se la convoca a la víctima para informarle que tal persona puede estar, digamos, sujeta a un beneficio de la carcelación o a un derecho de la carcelación, o se le va a otorgar una medida determinada de salida. Entonces a veces se le escucha a la víctima para que ella sepa lo que va a pasar con la persona y nada más. Y a pesar de los esfuerzos sobre las legislaciones que contemplan la mediación penal en Argentina y que muchas provincias están vigentes, les agradezco la participación de las personas, colegas de Río Negro y de Mendoza. Yo sé que ahí son las dos provincias, junto con Neuquén, que está más avanzado el tema más allá de las resistencias o de las reticencias de algunos operadores, pero me parece que es un momento de unirnos para construir una teoría general que tenga base en la realidad social. Otra de las diferencias entre las prácticas del sistema penal tradicional y las prácticas restaurativas es la que se vincula con el resultado. El resultado de un proceso, digamos, de la justicia retributiva es el daño. ¿Es la condena o la absolución? Porque cuando es la condena es un daño al ofensor, y cuando es una absolución es un daño a la víctima. A la víctima no le queda otra alternativa que acudir al sistema penal en esas condiciones. En cambio, el resultado que se obtiene en el proceso restaurativo es un resultado que surge de la voluntariedad, de la necesidad y de la voluntad de las partes de encontrarse cara a cara, donde esto sea posible, por supuesto, porque no es obligatorio, atento a que una de las características fundamentales de las prácticas restaurativas es la voluntariedad y el consentimiento informado. Y por supuesto la protección de las garantías constitucionales en esos procesos restaurativos para que no se utilice como un elemento extorsivo. El resultado, entonces, en la práctica restaurativa es la reparación. Pero no les podemos hablar de qué significa la reparación. No es una reparación económica como concepto, es otro tipo de reparación, es restauración del vínculo más bien. Es, digamos, encontrar una posibilidad de curar verdaderamente las heridas de la víctima, de cuidar a la víctima, de evitar que la víctima siga siendo víctima, de que el ofensor se haga cargo de la situación, de que haga las cosas bien, es como una única forma de evitar que la conducta se reitere. Porque cuando se construye ese espacio de diálogo, se toma conciencia del daño que se ha ocasionado, sin que eso signifique una coacción para el ofensor, pero ese es otro tema que también vamos a ver, y que hace la diferencia entre el resultado que se pueda obtener entre la práctica restaurativa y la justicia retributiva. Otra de las diferencias se vincula con el método. El método que se utiliza en la justicia retributiva es el juicio. El método que se utiliza, en cambio, en la justicia, perdón, en la práctica restaurativa es el proceso restaurativo. El juicio con todo lo que el desgaste jurisdiccional y personal y profesional que implica tanto para los operadores como para las partes. Un juicio con incertidumbre de no saber o de saber en qué puede llegar a terminar el mismo. Por supuesto que en un proceso restaurativo tampoco se sabe cuándo se va a terminar o cómo se va a terminar, pero por lo menos es un intento muy filosófico, práctico y político mucho más sano que la práctica del sistema penal tradicional. Otra de las diferencias se vincula con la causa. La causa subyacente del sistema penal tradicional no importa. Es decir, si A comete un delito, tiene una pena. Si A comete un delito a B, tiene una pena C. Punto. No importa por qué hizo tal cosa, lo sumo se puede tener en cuenta por qué lo hizo para determinar si la pena es menor o mayor, o el castigo es mayor o menor, y nada más. En cambio, la gran ventaja, y yo diría que no nos olvidemos de esto, que es lo más importante que trae aparejado
la instrumentación de un proceso restaurativo es la posibilidad de que en el mismo se descubran, cuando esto sea posible, las causas subyacentes del conflicto originario. Es decir, que se descubra cuál es la causa que originó la reacción. Por ejemplo, en un caso de amenaza de muerte a otra persona, en realidad puede llegar a estar motivada por que la persona no cumplió el contrato y por eso reacciona de esta manera violenta. Eso no justifica la violencia, todo lo contrario, pero sí justifica la existencia de un espacio de diálogo diferente para que las partes reconozcan que la verdadera reacción se generó por un tema civil en realidad, en este caso por un incumplimiento de contrato, y que fácilmente se puede llegar a solucionar por otros carriles, por otros medios que no sean los procesos tradicionales, ni mucho menos con el castigo. Estas son las diferencias más importantes y también otras diferencias, podríamos hablar ya filosóficas, ontológicas, entre el sistema tradicional, el sistema penal y la práctica restaurativa, es el concepto de delito. El delito para la posición criminológica que he hablado, en la cual sostengo esta posición, es que el delito no existe. ¿Cómo que el delito no existe? No, el delito no existe. Lo que existe es un grupo de legisladores que dijo que hoy, en una determinada periodo de la historia, tal conducta es considerada criminalizada y se lo castiga con una pena determinada. Ontológicamente no existe el delito. Sin embargo, para las posiciones positivistas del sistema penal tradicional, el delito es una conducta criminalizada, hay que defender la dogmática penal, hay que defender el derecho penal porque la dogmática dice eso, no hay que salirse de eso. En cambio, si nosotros consideramos que cuando hablamos de una posición filosófica, porque es la posición de la que estamos hablando, para tratar de entenderla, aunque no se acepte, aunque no se comparte, que en realidad es lo que la tradición llama delitos, en realidad son conflictos, conductas problemáticas, conflictos sociales, entonces ahí sí vamos a poder encarar la situación de otra manera. Por eso yo había hablado al principio de este autor que habla de la acción comunicativa. Y esto también, por supuesto, que hace al marco teórico, que también hace un aporte para otro elemento de una teoría general sobre la práctica restaurativa. Pero es necesario generar otro diálogo, mejor dicho, terminología en un espacio diferente de construcción digamos así, de una solución diferente al sistema penal. Desde este punto de vista, entonces, podemos decir que esa diferencia es fundamental entre el sistema penal tradicional, que es un mundo burocrático, cerrado, formalista, que no admite la negociación, y un mundo de la vida, que es el mundo de las cosas cotidianas, aquí generalmente resuelven los conflictos. ¿Cuántas conductas no se denuncian? ¿Y cuántas conductas que se denuncian no son castigadas? Muchísimas. Ya los gobiernos han dejado de publicar las estadísticas de las denuncias con relación a las condenas. En su momento se publicaban, pero llegó un momento en que yo, de mis investigaciones que vengo haciendo desde hace muchos años, llega un momento de hace 15 años que no se publican las vinculaciones entre la cantidad de denuncias que se hacen, cuándo se hacen, y las condenas y los resultados de condena. No existe ni siquiera una mínima vinculación. De modo que cuando hablamos de una acción comunicativa diferente, hablamos de una diferencia fundamental también entre la práctica restaurativa, que necesita una comunicación diferente entre las partes, por supuesto, con las partes altamente preparadas para ingresar a un proceso restaurativo, con mediadores altamente capacitados y que previamente a introducirse a un proceso restaurativo tienen que preparar a las partes, tienen que formar, y no es cuestión de introducir las partes en un diálogo de sordos o en un cara a cara que no tenga el menor sentido. Porque inclusive hay sistemas en Australia y en Nueva Zelanda que admiten la posibilidad de que cuando la víctima no quiere el cara a cara con el ofensor, existe la víctima sustituta, la que puede llegar siempre y cuando la víctima directa quiera acceder al proceso de diálogo de esta manera. Es decir, sería una intermediación de la víctima siempre y cuando eso sea posible, porque por supuesto que en todos los casos no lo es y hay víctimas que prefieren directamente ir al sistema penal tradicional. Estas son algunas
de los conceptos esenciales. Pero hay un concepto esencial vital en esta primera parte, porque esta exposición se divide en dos partes. Primero los conceptos esenciales de los cuales estamos hablando y después la segunda parte que vamos a hablar de los fundamentos. Uno de los otros conceptos esenciales, y ya quiero ir un poco siendo más escueto porque el tiempo nos vuela, es la victimología. La victimología es una ciencia autónoma de la criminología teológica. El primero que utilizó la palabra, digamos, victimología fue un psiquiatra que la utilizó en el año 1949. Frederick, se llama, no me quiero olvidar el nombre, si me permiten la lectura, Frederick Waterman, en el espectáculo de la violencia en el año 1949. No es ninguna casualidad que después de la Segunda Guerra Mundial las víctimas ocuparon un lugar diferente al que ocupaban antes porque se tomó conciencia de lo que se llegó con la utilización del sistema penal tradicional por parte de Hitler con las víctimas. Lo que se hizo con las víctimas. Se utilizó el sistema penal para exterminarlas a un grupo de personas. Entonces, el concepto de víctima surge con motivo del trabajo que se hizo con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y que fue en realidad un trabajo difícil porque se partió de un prejuicio a la víctima. Pero después ese concepto se fue desarrollando a punto tal que se reconoció en la actualidad que la víctima debe ocupar su lugar originario, su lugar de resolver el conflicto junto con el ofensor, sin necesidad de tener la autoridad, sin jueces, sin fiscales, sin abogados, sin necesidad de burocratizar el conflicto. Y uno de los aportes fundamentales de la victimología como ciencia independiente a la criminología teológica lo dio un autor fundamental que también lo quiero invocar porque es vital para mí. Este es un libro que, no sé si se puede leer, es el Manual de Victimología. Es la cara contraria al manual, digamos así, al martillo de las brujas, al Marius Maleficarum. ¿Se acuerdan del Marius Maleficarum? Que decía cómo tenían que asesinar a las brujas. Si ustedes ven la película, las brujas de Salem, en los años 1800, con el martillo de las brujas se juzgaba a las mismas, en el último de los juicios en los años 1800 en Estados Unidos. No estamos muy lejos. Eso fue ayer. Entonces, la victimología viene a rescatar un concepto diferente de la necesidad de instaurar el nuevo lugar que se merece la víctima para que realmente sea escuchada, pero también el aporte vital de la victimología es que se habla de un nuevo concepto de víctima. Se habla de una víctima que no solamente es la persona que sufre directamente el perjuicio, sino también los allegados directos, los parientes, las personas que están con la víctima, que la contienen, pero que tampoco dan abasto, porque tampoco las organizaciones y las agencias estatales le permiten a la víctima una contención. En la provincia de Buenos Aires existen lo que se llama las oficinas de las víctimas, que cuando uno va, la persona dice, sí, fue abusada sexualmente, y le dicen, bueno, mira, tenés turno para el psicólogo dentro de 2 meses. Sin embargo, es el sistema que existe. Y tenemos que cambiar eso. Por eso es fundamental, en el marco de los conceptos esenciales de lo que estamos hablando, para saber de qué hablamos cuando hablamos de procesos restaurativos, de prácticas restaurativas, tenemos que hablar de victimología, tenemos que profundizar el tema. Más adelante vamos a hablar de los procesos de revictimización. Ahora quiero ser mucho más breve porque, digamos, quiero acotar un poco estas cuestiones. Quiero, digamos, ir redoblando los esfuerzos para que juntos intentemos tratar de un cuadro restaurativo, con todos los elementos teóricos y prácticos de los que estamos hablando, para que no nos creamos que con un solo elemento o con una sola crítica o con una sola aceptación de un determinado modelo que se puede llegar a proponer de buena fe, sea la única solución. Hay muchos aspectos de los cuales hablar. Y otra de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta para seguir adelante es que no es práctica restaurativa o que no es justicia restaurativa. Justicia restaurativa no es un complemento del sistema penal. Sin embargo, las posiciones y los movimientos de justicia restaurativa
lo consideran como un complemento del sistema penal, siendo que Naciones Unidas, en los instrumentos internacionales y la doctrina consideran que podrían existir modelos restaurativos que puedan llegar a sustituir el sistema penal, por supuesto con la cautela necesaria y con las posibilidades reales que puedan llegar a existir en un país determinado. Es decir, que no es verdad. Por supuesto que sí es verdad que hay posiciones que dicen que no. La justicia restaurativa es un complemento del sistema penal y tiene que hacerse y practicarse únicamente desde el sistema penal y de ahí no pagan. Y de ahí se limitan con ese concepto. La justicia restaurativa no es juicio abreviado, no es negociación de la pena, no es derecho penal mínimo. En definitiva, no es la justicia restaurativa no es de alguna manera una reducción de, de, del sistema penal, sino una reducción en todo caso de la violencia del sistema penal. Segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar de los elementos de las prácticas restaurativas. El lugar. Yo ahí propongo, digamos, las palabras el lugar. ¿Qué significa eso? ¿Desde dónde se puede aplicar la práctica restaurativa? Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es la realidad. Es decir, la doctrina puede decir una cosa y la realidad otra. Lo mismo sucede con el ámbito de aplicación, si se aplica para algunas o para todas las conductas criminalizadas. Son temas debatibles, por supuesto, porque está en plena formación esto. Estamos haciendo unos esfuerzos intelectuales para generar otras formas de resolver los conflictos. El lugar se aplica en la práctica, por supuesto, las mediaciones penales y la conciliación desde el sistema penal, con el agravante, diría, crítico, que se aplica desde las fiscalías, con todo lo que esto significa. Cuando a mí me toca litigar en la provincia de Buenos Aires, uno va a La Matanza, San Isidro, o a La Plata, o a una provincia del interior, se encuentra con que el ofensor y la víctima, cuando se ven cara a cara, se ven con el fiscal. El mediador a veces llega tarde, si es que el mediador está contemplado, que no está contemplado precisamente en la provincia de Buenos Aires todavía, sí está contemplado en algunas provincias. Argentina es el mediador penal, pero es como un sistema extorsivo. Es decir, cuando se aplica desde el sistema penal, Pavarini habla de que se genera un matrimonio desde el punto de vista del mal concepto. Yo diría una unión, quiero borrar la palabra matrimonio para evitar preconceptos. Se genera una unión tan fuerte entre la mediación penal y la conciliación que se contempla en muchos lugares, en muchas comunidades, no solamente en Argentina, sino también en América Latina, en Estados Unidos también. Se genera una unión tan importante cuando se concibe teórica y práctica e ideológicamente única, de manera única, la práctica restaurativa desde el sistema penal, que se va transformando la mediación penal en una forma que genera un vocabulario mucho más rico que la pena por la extorsión. Porque muchas veces hacen la denuncia sabiendo que la persona va a tener temor y va a preferir arreglar cosas que, sabiendo que no existe la mínima prueba, se aprovecha del sistema penal para lograr la mediación. Esa es la gran desventaja de la mediación penal cuando se concibe ideológicamente de manera única desde el sistema penal. Sin embargo, la doctrina, Naciones Unidas, Zaffaroni y otros autores, Pavarini y Barata, conciben que la justicia o la práctica restaurativa pueda generarse en una gran cantidad de conductas criminalizadas desde fuera del sistema penal tranquilamente. Y yo diría, volviendo a Habermas, al mundo de la acción comunicativa, al mundo de la vida, lo que pasa en el mundo de las cosas cotidianas, que resolvemos los problemas sin necesidad de burocratizar los conflictos, introduciéndonos en un sistema penal en el cual, como dice Kafka, se puede entrar, sabemos cuándo se entra, pero no se sabe cuándo se sale. En definitiva, el lugar es ese. El ideal sería que se aplique desde fuera el sistema penal como una forma competitiva al mismo. El ámbito de aplicación, este es un tema que también lo vamos a debatir. El ámbito de aplicación, si se aplica, ustedes pueden observar muy bien que yo utilicé la palabra casos y no delitos en el programa propuesto en esta charla. ¿Por qué? Porque lo primero que se pregunta, bueno, pero ¿se pueden negociar todos los delitos? Y no, no es la pregunta correcta. Volvemos, tenemos que hablar, o propongo hablar de situaciones problemáticas,
de conflictos sociales, para analizar si el caso que generó el conflicto, la situación problemática, por supuesto, dentro del marco de una conducta criminalizada, no vamos a negar eso, se puede llegar a negociar o no. Es decir, en Neuquén, que es donde, digamos, la persona que está en Neuquén, mucho, creo que hay un participante que está en Neuquén va a saber mucho más que yo, que es el derecho que está más avanzado en Argentina en esta materia de las prácticas de la justicia restaurativa con Neuvestan, que está haciendo un gran aporte en Neuquén. Y se habla, en ese caso, de que es mejor hablar, es mejor sostener cuando un caso es negociable o no, no cuando un delito es negociable o no. ¿Por qué? Porque eso lo dice la fiscal general del ámbito del derecho penal juvenil en Neuquén, considera que es mejor hablar de casos negociables y no de delitos negociables. ¿Por qué? Porque hay supuestos delitos que son gravísimos y que son a veces más accesibles para que una parte, incluso la víctima, pueda llegar a un acuerdo, que una estafa que podría considerarse menos grave, que la persona que sufre estafa no quiere saber nada con negociar y quiere castigo y quiere a la pena de prisión para la persona. Para la persona. Estamos hablando más allá de una postura positivista. Sabemos que todas las legislaciones limitan las prácticas restaurativas a ciertas conductas criminalizadas. Estamos hablando de un ideal. Y me parece que tenemos que defender un ideal, al menos yo, para crecer, para crear nuevas alternativas. Por otro lado, en definitiva, por eso en el temario propuse del debate doctrinario a la realidad. Porque una cosa es lo que dice el debate doctrinario y la legislación y otra cosa es lo que dice la realidad social. Siempre volvemos sobre lo mismo. Y la realidad es más fuerte, es como el amor es más fuerte, no se puede comprar. Sin embargo, el sistema penal lo que genera son reacciones de odio, reacciones de violencia, reacciones de agresión hacia las dos partes. En cambio, las prácticas restaurativas no generan paz social, generan la promoción de una paz social de una manera diferente de resolver los conflictos. Las Naciones Unidas, insisto, los instrumentos de Naciones Unidas, en otro orden de cosas, y también la doctrina reconocida, habla de que la mayoría, el grueso de las conductas criminalizadas se podrían tranquilamente solucionar por medio de modelos no punitivos de solución de conflictos basados en las prácticas restaurativas y conciliatorias y reparadoras. Siguiendo con el tema sobre el cual después podemos debatir, por supuesto, cada uno con las preguntas o con las críticas que podamos hacer, es que se vincula esta cuestión con la gran potencialidad que tienen las prácticas restaurativas. Y me adelanto en decir, al último vamos a hablar de las potencialidades, pero yo me adelanto en hablar de las potencialidades cuando hablamos de qué casos pueden incluirse en un proceso de diálogo y de reparación. Si hablamos por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de los procesos de paz, por ejemplo, los procesos de paz que se hicieron en Colombia, los procesos de paz que se hicieron con el apartheid por parte de Nelson Mandela, que defendía, digamos, defendía a full lo que significa la justicia restaurativa por medio de las comisiones de la verdad y de la reconciliación. Los procesos de paz del Viernes Santo entre las negociaciones que se hicieron en Irlanda del Norte con los paramilitares y con los agentes estatales, logró abolir la policía represiva y se convirtieron los militantes en políticos y fueron elegidos democráticamente y se terminó la violencia, una violencia que duró mucho tiempo en Irlanda, aunque por supuesto hasta el día de hoy las víctimas siguen sufriendo esos procesos de paz porque nunca se puede llegar a reparar a las víctimas todo el daño que han sufrido. Sí, y por otro lado, para seguir hablando de qué conductas o qué delitos se incluyen, y es mejor hablar de qué casos, si nos vamos y seguimos hablando de los procesos de paz, vamos a descubrir la potencialidad que tienen algunos elementos de las prácticas restaurativas de las que estamos hablando en los procesos de paz, porque hay muchos procesos de paz que
obviamente generalmente tienen una parte de castigo. Por ejemplo, lo que pasó con Esquipulas en el año 1987, entre las negociaciones que se hicieron por parte de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en los cuales existieron mediadores internacionales y Costa Rica fue un mediador por excelencia. Y ahí hablamos de conflictos violentos, de conflictos graves, en los cuales se negociaron muchas cuestiones que en otro ámbito eran innegociables. Tenemos los conflictos de Oriente Próximo, los de África Occidental, los conflictos de Sri Lanka, los conflictos de Colombia, en los cuales tienen una potencialidad tan importante que se basan en lo que se llama el diálogo político de la reparación. Es decir, la potencialidad pura más grande que tiene la práctica restaurativa es el diálogo político como concepto, o el diálogo entre las partes, si quieren para estar más cómodos. Un diálogo que implique la instrumentación de una política nueva criminal, una política criminal humanista, que tienda de algún modo a crear incluso espacios nuevos de diplomacia restaurativa. Hasta se habla de diplomacia restaurativa. Bray White, que es uno de los autores criminólogos en el mundo, el profesor australiano que recibió el premio que se denomina Premio Sutherland, que es el equivalente al Premio Nobel de Criminología, él habla mucho sobre, digamos así, sobre la potencialidad de las prácticas restaurativas y cómo se pueden generar incluso diplomacias restaurativas en contraposición a la diplomacia del cañonero. En la diplomacia te castigo, me das tal rehén y yo te doy otro y después la sigo con otra bomba y así sucesivamente. No, acá estamos hablando de la necesidad de solucionar el conflicto de una manera diferente y que, por supuesto, genera la necesidad de ser inteligentes y de hacer esfuerzos como para saber que existe una gran potencialidad de las prácticas restaurativas y que inclusive en los conflictos actuales existen elementos de diplomacia restaurativa que deberían articularse en forma temprana y no esperar, digamos así, las reacciones violentas de algunas de las partes en conflicto que siempre está latente en muchas comunidades del mundo y eso lo sabemos. De modo que, siguiendo con el tema, eh, de, eh, quiero un poco, en dos líneas, culminar el tema del ámbito de aplicación. Diría que el grueso de las conductas criminalizadas tranquilamente se pueden resolver por medio de un sistema no punitivo de resolución de conflictos. Más allá, por supuesto, de la crítica a algunas legislaciones, pero bueno, las legislaciones son las primeras las que de alguna manera vienen a limitar la inteligencia de la comunidad, a las que vienen a no satisfacer las necesidades serias de la comunidad. En segundo lugar, en tercer lugar, vamos a hablar de los elementos. Y dentro de los elementos nos vamos a encontrar con 5 aspectos de los cuales vamos a hablar. Por supuesto que lo voy a resumir para concluir ya la charla y generar un espacio de diálogo, porque a mí me gustaría que esto sea un conversatorio y que sea nada más que una semilla para construir nuevos espacios de diálogo reparador. Tenemos la reparación. ¿La reparación qué es? La reparación no es un derecho penal comprado. Lo que se propone acá es una reparación que implica una respuesta restauradora a la víctima de acuerdo a las necesidades de la misma y que esté en proporción a las posibilidades del ofensor. Con eso, ese elemento teórico se evita la posición del gran jugador, del jugador hábil, que comete tal o cual fechoría y la arregla todo con plata. Esto no es arreglar todo con plata, es con dinero, sino que la reparación implica una respuesta que esté de acuerdo a las necesidades de la víctima. Por supuesto que hay cosas que no se pueden reparar, la muerte de una persona es imposible reparar. Sin embargo, el derecho contempla situaciones de reparación que sí es posible trasladar desde el punto de vista del derecho civil a las prácticas restaurativas para lograr un concepto de reparación totalmente diferente. Ese es el concepto que quería dejar en claro sobre la práctica restaurativa vinculado con la reparación. Después la desvictimización. La desvictimización es un nuevo elemento que incorporado como digamos, eh, diría, como una base crucial de una práctica restaurativa. Volvemos a los conceptos esenciales, a lo que es la victimología. La victimología, que sabemos que es una ciencia independiente de la criminología teológica y que tiende a construir
nuevos espacios de diálogo para darle un nuevo lugar a la víctima y conseguir un concepto de víctima mucho más amplio, mucho más realista que el que existe en la actualidad. La desvictimización es un proceso que a mí no tengo ningún problema en citarlo otra vez, este autor, Atamari Sumaya, un gran español, uno de los mejores victimólogos del mundo, que hizo más aportes, que me obsequió ese libro cuando yo viví en España y trabajaba ya como profesor. Y él me decía que el proceso de victimación es de desvictimación, algunos hablan, él habla de desvictimación. Yo prefiero hablar de desvictimización, aunque en realidad él me dice son conceptos iguales, es una cuestión de léxico que no viene al caso. Es sacar a la víctima en su lugar. Así como es necesario colocar a la víctima en su posición original para que pueda tener un espacio de diálogo reparador con el ofensor, así es necesario también, una vez que se sitúe en ese espacio original y que tenga la posibilidad de dialogar con el ofensor, exista la posibilidad de que deje de ser víctima y no que sea manipulada como existe en la actualidad con las políticas criminales cool que piden políticas de mano dura, políticas de ley y orden, porque un grupo de víctimas ha sufrido algo, una conducta criminalizada, entonces se propone a ese grupo de víctimas que esa conducta criminalizada va a ser contemplada con una pena mayor o que se van a generar nuevas conductas criminalizadas, lo cual también es peor. De modo que la desvictimización es un proceso de sacar a la víctima de su lugar, de un proceso para cuidar a la víctima, un proceso de un concepto fundamental que es algo así como dejar en paz a la víctima, cuidar a la víctima, protegerla a la víctima, tanto por el ofensor, pero también por los medios de comunicación, por los actores políticos y sociales, por los asistentes sociales, por los profesionales que la ayudan, no a aprovecharse del dolor de la víctima para que sea una víctima redituable, como muchas políticas defienden, ¿no? Una víctima redituable, que sirve mucho para algunos aspectos. Y después tenemos la responsabilidad activa. La responsabilidad activa, que es una responsabilidad diferente a la responsabilidad pasiva del sistema penal tradicional. La participación de las víctimas en el proceso es fundamental para que se genere un espacio de diálogo. Luego encontramos la transformación y la resiliencia, que es la transformación del conflicto en algo positivo y la resiliencia como una capacidad de promover la capacidad digamos, para que la víctima pueda dejar de sufrir tanto o que su dolor sea canalizado por medio del cuidado a la víctima. Y por último tenemos la filosofía, la conexión altruista de la humanidad, aunque esto parezca un poco naif, muchos me lo han dicho, pero en definitiva creemos que se puede hablar de una conexión altruista de la humanidad, de un trabajo colectivo, no de un trabajo individual, para generar una nueva digamos, forma de resolver los conflictos. Y por último, hablar en dos líneas, en un minuto de reloj, de las potencialidades. Es imposible hablar de las potencialidades en un minuto de reloj, pero ya lo hemos adelantado, cuáles son las potencialidades. Que no solamente existe la posibilidad de solucionar las conductas criminalizadas, sino también los conflictos violentos, los conflictos que se producen entre un Estado y otro Estado. Por ejemplo, los conflictos del Oriente Próximo, del Oriente Medio, los conflictos que se han generado, por ejemplo, en el proceso de paz de Colombia. Y tantas políticas de restaurativas que se pueden generar que implican la posibilidad de una gran potencialidad por parte de las prácticas restaurativas. Y con esto la verdad que quiero concluir, quiero también un poco que ustedes participen, por favor, con críticas constructivas, propuestas, preguntas, cuestionamientos a toda esta cuestión. Y tenemos unos minutos nomás. Federico les va a decir cuánto nos queda como para que podamos compartir este momento, ¿no? Bueno, gracias Horacio. Gracias por la exposición. Como bien dijiste, damos un espacio para preguntas. Pueden hacerlas escribiendo en el chat en lo posible, pero bueno, si hay alguien que necesita hacerlo hablando, que me avise, que levante la mano y yo le habilito el audio. Mientras tanto, yo me voy fijando en Facebook, a ver si aparece alguna pregunta.
Ya va a aparecer, ¿eh? Vamos que somos 70 personas y es la última charla del año, así que Ah, bueno, seguramente vamos, aparece. vamos con todo ahí. Horacio, si igual si querés, a ver, acá aparece una pregunta. Sí, Ahí te pusieron un comentario muy buena en la exposición, pero antes bueno, la pregunta. gracias. Dice Daniel, bueno, primero gracias por la exposición, muy clara. Segundo dice, ¿quién o qué institución debe llevar adelante el proceso restaurativo? ¿Podés ampliar el concepto de desvictimización? Perfecto. Eh, lo ideal eh, que sea un organismo privado. Parece como el Estado, la acción pública, y bueno, lo que hay ahora es lo que tenemos. Si nosotros vamos a proponer lo mismo, entonces, bueno, cerramos el chat y nos vamos, listo, ya. La idea es generar un espacio totalmente diferente. ¿Significa privatizar la justicia? No. El Estado va a seguir existiendo, el sistema penal va a seguir existiendo por años. Hace 800 años que tenemos el mismo sistema penal. Pero tenemos todo el derecho, que criticamos el sistema penal y sabemos que es un organismo reproductor de la violencia criminal por medio de la reincidencia, a proponer un espacio diferente, organismos, organizaciones sociales, activistas, que generen nuevos espacios de diálogo. Por ejemplo, en Australia se hacen en los gimnasios las negociaciones, no se hacen en las comisarías, ni siquiera en los tribunales. Ojo, participan algunos operadores que se van al gimnasio y ahí en ese lugar físico hacen las negociaciones porque es un lugar mucho más relajado, mucho más tranquilo como para decir negocio tal conflicto. Es decir, esa es la idea como concepto. Y la desvictimización, insisto, es un concepto que extraje de la nueva victimología de Tamariz Umaya, que me gustaría que profundizáramos juntos ese tema, porque implica un poco, decía, dejar en paz a la víctima. El proceso de desvictimización es un proceso de responsabilidad que deben respetar los actores políticos y sociales. Los medios de comunicación deben dejar de utilizar a la víctima como lo hacen en la actualidad, proponerle el micrófono para decirle qué siente porque su hija fue violada, qué siente porque le robaron tal o cual cosa, qué va a sentir la persona, qué quiere para la persona que va a querer la pena de muerte, es lógico. Un político que propone mano dura o pena de muerte, cuando es inconstitucional, para tal o cual persona con tal de contentar a la víctima y tener su voto. Aquellos políticos que de algún modo vienen a generar políticas de exclusión de la víctima más de lo que está excluida y meramente les reconocen un derecho de información, de un trato digno y decoroso, como dicen las legislaciones actuales, y la realidad, por más que la ley diga eso, lo que menos recibe una víctima del sistema penal tradicional es un trato adecuado. Por lo tanto, el proceso de desvictimación o de desvictimización es un proceso complejo que implica que la víctima, como objetivo final, como meta última, deje de ser víctima. Muchos critican y me dicen, no, pero ¿cómo la víctima va a quedar sin? Sí, ¿por qué no? Porque hay distintos tipos de víctimas, hay tres tipos de víctimas. Está la víctima vengativa, que va a acudir al sistema penal con tal de ocasionar un daño a la persona, aunque sea desproporcionado. Me ocasionó un daño mal a mí, entonces le ocasiona otro daño. Esa persona no quiere dejar de ser víctima. Después tenemos a la víctima que se olvida del sistema de conflicto por completo y nunca más se acuerda del problema. Pero hay víctimas y ahí está el proceso de victimización, sin proponerlo. Hay víctimas que dicen Hayton Álvarez y Molasco en un libro que se llama Modelos de práctica de justicia restaurativa en Argentina, que dice que existen víctimas que quieren o precisan encontrarse con el ofensor para curar las heridas, para tener un nuevo espacio, porque quieren dejar de ser víctimas, no se conforman con la pena de prisión perpetua. Incluso los programas que hay en Estados Unidos, incluso en Brasil, me dijo el otro día una profesora, la profesora Paloma Freis, que es la que está en la actualidad en Brasil, en Estados Unidos y en muchos países, se dan procesos restaurativos en la cárcel de padres de hijos asesinados que quieren enfrentarse con el ofensor. Ojo, tienen la condena, ¿eh?
Pero estamos hablando de un espacio diferente para generar una forma de que la víctima quiere dejar de ser víctima. Cuando la víctima quiere dejar de ser víctima, tener la posibilidad, tener un espacio. En este momento no existe ese espacio en Argentina. Por eso a la víctima no le queda otra o que abandonar el proceso o que pedir pena de muerte o que pedir la peor de las penas que se pudre en la cárcel de las personas porque no existe un proceso de victimización, que es un proceso político complejo, de larga duración en cuanto a su construcción y que todavía no ha llegado a Argentina. Ese es un poco para profundizar, aunque no sea profundizar como pretenderíamos, como quisiéramos esta charla, un concepto de, digamos, de victimización, que la víctima deje de ser víctima. Y la victimología moderna, siglo XXI, es la que da esa posibilidad, distinta a la victimología que nació con un prejuicio hacia la víctima provocadora, la víctima que, digamos, que se la buscó, es decir, ya son conceptos retrógrados que no existen. No existe. Sin embargo, sigue existiendo para algunas culturas, para algunas comunidades. Entonces, lo que debemos hacer es, aunque sean minoritarios este último pensamiento, sigue existiendo ese pensamiento de prejuicio hacia la víctima. Y por lo tanto, como existen víctimas que no están en esa posición, que no han provocado de ninguna manera porque ninguna víctima va a provocar su propio daño, existe la necesidad de construir teóricamente, legislativamente, nuevos espacios de diálogo reparador para que la víctima deje de ser víctima. Por eso se llama desvictimación. Algunos sectores llaman directamente de víctima, desvíctima, que la persona deje de ser víctima. Ese un poco es el concepto general, se puede decir. No es dogmático porque está en plena formación, pero es un concepto clave que aporta la victimología del siglo XXI como ciencia independiente de la criminología teológica. Es un poco desde vida. No sé si estás conforme con la respuesta o no conforme, sino si se entendió la respuesta. Sé que se entendió, lo entendiste, pero digo, más o menos a eso apuntaba la pregunta, me parece. Bueno, muchas gracias por los Gracias, Ignacio. elogios. En los Ah, casos sí. aberrantes, ¿cómo lo podríamos aplicar? Se aplican. Algunos elementos de los que estamos hablando, los casos aberrantes, se aplican. Hayton, Albert y Nolasco dice que hasta los crímenes aberrantes se puede aplicar la justicia restaurativa. Y volvemos sobre las potencialidades. Volvemos sobre que mi tesis, concretamente teórica, es que si los conflictos violentos durante la historia de la humanidad se han resuelto por medio del proceso de paz, tanto más se pueden resolver todas las conductas criminalizadas. No solamente algunas como un ideal, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué significa un conflicto violento? Un conflicto violento es el que se produce entre un grupo de mercenarios o un grupo armado en un estado contra otro grupo armado de otro estado o contra dos estados o por un grupo, digamos así, denominados terroristas contra otros terroristas o contra un estado, como sucede en la actualidad en muchas comunidades, y lo sabemos. Y esos conflictos violentos vemos que son solucionados con algunos elementos de, este concepto es muy importante, de práctica restaurativa. No significa que esos, por ejemplo, los procesos de paz que se generaron en Colombia por medio de los tratados de paz que se hicieron con la FARC, eh, ahí se olvidaron de muchas cosas. Hubieron desaparecidos, hubieron niños soldados, hubo narcotráfico y sigue habiéndolo, hubo personas asesinadas. Sin embargo, se sentó a los cabecillas de la FARC, el fiscal general de Colombia suspende los pedidos de captura, se sientan los militantes de la FARC en la mesa de negociaciones en Cuba con el gobierno de Colombia, negocian todo y ahora son políticos. Algunos tienen castigo, algunos están en prisión, por supuesto, pero se logró una conciliación. Que yo esté de acuerdo éticamente o no con esas negociaciones o que se negocie un homicidio es otra cosa. Acá no es un tema ético. De hecho, en los procesos de paz se negocian. Lamentablemente, estés de acuerdo o no, pero la realidad es esa. Uno puede estar de acuerdo o no. Es una cuestión diferente. Pero sí, los crímenes aberrantes también se pueden introducir en un marco restaurativo siempre y cuando se den las condiciones sociales, políticas, psicológicas de las partes en conflicto para que pueda generarse un proceso restaurativo. Por ejemplo, en España existen procesos
de encuentros entre la ETA y las víctimas de ETA, que van a los lugares donde fueron asesinados los maridos y van las viudas a conversar con los de ETA para preguntarles por qué le hiciste esto a mi marido, por qué lo asesinaste. Por supuesto están en la cárcel, no están no castigados. Sin embargo, la víctima tiene el coraje o la posibilidad de encontrarse con esas personas en esos espacios. ¿Eso es justicia restaurativa? No, pero sí existe un elemento de práctica restaurativa que no implica una negociación de conflicto, ni mucho menos porque la persona ya recibió la condena, pero sí genera la posibilidad de un futuro, en un futuro pensar que de entrada se pueden generar otras formas de resolver los conflictos, digamos, incluso los casos más aberrantes. Por eso hablo de casos aberrantes y no de delitos aberrantes. Porque ¿qué es aberrante? Por supuesto, un crimen, un abuso sexual, todo es aberrante. Una estafa también es aberrante. Pero en definitiva sabemos que hay personas que sufren una estafa que no están dispuestas a negociar ni un ápice de un peso, de un dólar para negociar. Y hay personas que han sufrido conductas criminalizadas mucho más graves que están dispuestas a negociar, por ejemplo, en caso de un robo, como sucede en la práctica, en la realidad, a diferencia de las otras víctimas, porque ¿quién determina cuál es el delito grave o no grave? Por eso es necesario destacar que no se puede responder con una sola cuestión esa pregunta tan importante, tan inteligente. Lo que hay que hacer es generar políticas humanistas de despenalización de conductas del Código Penal. La mayoría de las conductas del Código Penal no se aplican en la práctica. Hay delitos que ni siquiera tienen condena nunca en la historia de la humanidad. Sin embargo, están vigentes. De modo que hay un gran grueso de políticas de conductas criminalizadas que deberían de despenalizarse por medio de prácticas de una política humanista de despenalización. Porque ¿quién determina qué es grave o qué no es grave? La víctima, el operador, la ley. Ese es el problema acá. En Argentina lo que ha limitado la mediación penal, por ejemplo, en forma concreta, la mediación ha sido la ley. Fíjense que, por ejemplo, en los años 90, cuando surge el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, esa es una experiencia que yo viví, porque fui a Mercedes a hablar con el Colegio de Abogados, en donde los fiscales derivaban en los años 90 el 50% de las causas a los colegios de abogados de Mercedes con la reforma de un solo artículo de la ley de Ministerio Público Fiscal que decía que el fiscal tiene la posibilidad de morigerar el conflicto. Y morigerar el conflicto se interpretó como que se podía negociar todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces es un programa piloto muy bueno, en donde ya, bueno, el Colegio de Abogados de Mercedes tomó como plan piloto y ya empezaron a entrar otras conductas criminalizadas graves, empezaron a entrar homicidios culposos, empezaron a negociar los homicidios culposos y a los políticos un poco algunos políticos, yo diría a todos, no les gustó eso, sacaron una ley de mediación penal que limita hasta 6 años digamos, el delito para negociar o no tal conducta criminalizada. No hablan de casos, ya hablan de delitos. La posición positivista del político recalcitrante y conservador es esa, el delito. ¿Cómo se puede perdonar el delito? Esa es la cuestión. En realidad son conflictos sociales, son situaciones problemáticas. Por eso es que es necesario también tener un buen marco teórico para saber que junto con esto debemos crear adherirnos a esa posición de, digamos así, Habermas, que habla de una acción comunicativa diferente, de una acción de un léxico diferente, de una palabra diferente, teniendo en cuenta que el sistema penal para lo único que sirve y está aprobado es para reproducir la realidad criminal por medio de la reincidencia. Así que bueno, me gustaría, no sé si hay otra pregunta, otro comentario, me encantaría responderlo, pero bueno. Sí, hay gente que pregunta si considera que ¿qué piensa usted si en el contexto actual se puede dar este debate en nuestro país, teniendo en cuenta las cuestiones políticas, culturales? Sí, siempre es posible. Para un cambio siempre es oportuno cualquier momento de la historia. Justamente las posiciones conservadoras son las que dicen, no, en este momento no, porque fíjate el tema de la inseguridad. Argentina y Buenos Aires es una de las ciudades más seguras del mundo, junto con París, junto con Ámsterdam, junto con, digamos así, Austria, sacando por supuesto los delitos y los homicidios de
excluyendo, mejor dicho, los homicidios que se producen en las villas y ciertos conglomerados urbanos en los que se produce el homicidio por personas conocidas. Entonces, ¿cuál es la inseguridad? La inseguridad de los políticos. La inseguridad es una construcción social para generar un sistema de legitimación de los políticos para mantener su trabajo, al punto tal que hay algunos que me dicen, mirá que me voy a quedar sin trabajo si se propone la justicia restaurativa. Y bueno, pero no es así, no es que se van a quedar sin trabajo, pueden llegar a hacer otro tipo de trabajo, que se genere por medio de la paz social y no un trabajo que se base en la violencia como respuesta ante otra violencia. Así que bueno, me gustaría, no sé, había una pregunta que quedó, lo último que leí, está en la cárcel condenado. No sé a quién se refiere o venía de otro comentario anterior que no alcancé a leer. Me gustaría que Eh, comenta el colega a qué se estaba refiriendo cuando dice que el condenado estaba... no, en cuanto a ese comentario, dice Miriam, Maxabel, película vasca, relata el caso de la esposa de un asesinado por la ETA y quien lo mató quiere pedir perdón a la esposa. Está en la cárcel condenado. Un comentario de una película. Sí, sí, está en la cárcel. Ahí, perdón. Se Sí, dice, están todos en la cárcel. Este, pero se generó ese concepto de encuentro. Y dije que eso no es práctica restaurativa, eso no es justicia restaurativa, es un caso real, sí. Por supuesto, la persona está en la cárcel, pero se generó ese encuentro por medio de un programa que se hizo en España entre estos grupos violentos y las víctimas, digamos así, de esos grupos. bien, había una pregunta más arriba, yo te la leo. Pregunta Daniel. En conductas reprochables cometidas por menores de edad, ante el impacto que tiene por la acción en los medios y ahora en las redes sociales, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que en Argentina existen aproximadamente 21.000 niños y niñas de menos de 18 años encarcelados. Únicamente el 12% en institutos, únicamente menos, el 3% únicamente está encarcelado en esos institutos por cuestiones penales. Pero el 70% de los niños de 0 a 18 años de edad están en esos institutos por cuestiones sociales y nadie lo denuncia y nadie lo promueve como un dato para transformar esa realidad social tan triste que existe en Argentina. De menores que desde los 0 años de edad hasta los 18 años viven en el instituto de menores, ¿cómo pueden llegar a salir? Por supuesto que muchos se recuperan a pesar de ese encierro social que únicamente les ofrecen las políticas públicas. Pero es necesario por eso elaborar otras políticas públicas para que los niños, niñas y adolescentes tengan otras alternativas. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, existe una legislación impresionante, la que está más avanzada en América Latina, es la que proviene del derecho penal juvenil. De hecho, hay muchas alternativas para los menores de 18 años que cometen conductas criminalizadas que en la práctica no se llevan a juicio. El 99% de los casos de las conductas criminalizadas en el derecho penal juvenil en la ciudad autónoma de Buenos Aires no tienen condena. Solo se arregla por medio de, digamos así, de soluciones alternativas. Y la realidad es una cosa. Lo que dicen los medios es otra. La realidad es que los menores de edad solucionan los conflictos por acuerdos y no por el castigo. Esa es la realidad. Entonces, se puede enriquecer mucho más todo eso, por supuesto. Pero la realidad es que los medios dicen que no se puede negociar con menores porque hay que bajar la edad de imputabilidad. Resulta que todos los menores de edad negocian porque ya la realidad social es mucho más fuerte que los medios de comunicación que proponen políticas de mano dura y la baja de la edad de imputabilidad sin saber qué es imputabilidad en muchos casos, por tal de proponer cosas represivas y culturas represivas. Por eso, en definitiva, quiero destacar que esta charla si tuviera que decir una, digamos, una idea vital, es que debemos, o propongo al menos, voluntariamente, que aportemos cosas para, digamos, lograr transformar esa cultura de castigo
esa cultura de castigo promovida por los medios de comunicación, por una cultura del diálogo y por una cultura transformativa. Porque esas medios de comunicación que hablan de los menores como si fueran los diablos, como el demonio, tal cual en 1215 con la Inquisición, los herejes eran lo peor, las mujeres eran lo peor, así se bajaron así 6 millones de mujeres con la Inquisición en los años 1200 y duró 600 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas criminales humanistas? También tenemos que hablar de lo que dicen los medios de comunicación, que hablan de una publicidad vindicativa cool, siempre. Es el negocio de los medios de comunicación, generar sed de venganza, eh, acudir a los peores conceptos que tienen distintos sectores sociales. Vos sos el negro, vos sos el delincuente, sos el malo, el villero, entonces hay que castigarte porque sos el extranjero, sos el inmigrante. Entonces los medios de comunicación se un poco toman esos peores conceptos que existen en ciertos sectores de la sociedad para apropiarse de los y promover políticas de mano dura cuando la realidad es totalmente diferente a la que nos pintan los medios de comunicación por medio de un discurso que se denomina cool, porque si vos no pensás como los medios de comunicación, si uno no piensa igual, entonces ya es un defensor de lo malo, y no es así. Horacio, te leo una última pregunta para cerrar, de Romina Castilla. Pregunta si cree usted que influye en la elección de la justicia restaurativa por parte de la víctima la gestión emocional de la persona. Y comenta, sinceramente, a menor nivel educativo y social, veo más necesidad de que corra sangre, siendo la búsqueda de una justicia vengativa al norte de muchos. No, no entendí la pregunta. A ver, Romina, ¿podés reformularla o si querés te abro el micrófono? A ver, ahí la veo. ¿Te abro el micrófono? Ahí Yo no te tengo puse para problema. activar el audio. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas doctora. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, Romina. doctor. Disculpe, es muy No, no hay problema. difícil hacer una pregunta tan amplia por escrito. No, Eh, no, pero está en, bien, para eso estamos. en casi 20 años de ejercicio de la profesión en el ámbito penal, me ha pasado de que la gente de menor recurso emocional, educativo y demás, lo que busca cuando busca un abogado, y más del lado o sea, uno lo busca por el lado del particular damnificado, eh, quieren que corra sangre, o sea, son realmente buscan venganza, nunca Ah, están sí, conformes con la pena que uno puede sí, llegar a lograr a tramitar con el fiscal. En sí, 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 cambio, cuando hay gente que no necesariamente tiene que ver con un factor social económico, sino con un nivel de maduración emocional, que sí, actualmente se está desarrollando mucho con el tema de las neurociencias y demás, la persona tiene otro nivel de aceptación de la situación y apoya al profesional en la solución. exacto. Sí, sí, Creo claro. que a lo que usted apunta en esta charla maravillosa que ha dado, que es un tema muy grande para resumirlo en poco tiempo, Bueno, muchas pero gracias. sinceramente quería ver si era ese más o menos, si usted también lo veía de esa manera, Sí, porque en la Argentina, por lo pronto en la provincia de Buenos Aires, cuando voy a mediación penal, la gente nunca está conforme no, nunca. y a veces es hasta una pérdida de tiempo, porque Sí, sí, buscan que al evidentemente. otro le pase, si alguien le golpeó al otro, que a este lo golpeen, si a este le hicieron, le quebraron el brazo, bueno, que le quiebren el brazo, y si no, ¿cuánto vale el brazo para tratar de arreglar? Sí, Pero sí, buscan, y me ha pasado de clientes que directamente me han dicho, mira, me busco otro tipo de abogado porque la verdad que yo claro. necesito a alguien, quieren venganza, no Combativo, que quieren mate al justicia. otro, claro. Sí, sí, hay mucha gente que quiere sangre. Nosotros Exacto, hablamos de las víctimas vengativas. Esas víctimas uno no las va a poder cambiar nunca. claro, Sí, sí, uno como en lo diario puede llegar a trabajar sobre tal persona, dialogar, tomar un café y decirle, mira, que esta posibilidad te conviene más porque si te introducís en juicio no vas a lograr lo que vos querés, o si lográs lo que vos querés no vas a estar satisfecha porque la persona te está ofreciendo una reparación o una disculpa y eso no va a volver a suceder, te van a cuidar el sistema, nosotros, los políticos, las políticas sociales, los medios de comunicación, te vamos a dejar tranquilos, te vamos a generar una desvictimización de la que hablábamos antes. En cambio, no, la víctima quiere sangre porque el claro. sistema penal quiere sangre.
porque nació con sangre el sistema penal. Ahí va. Entonces la víctima tiene sangre. Es muy simple. El sistema penal nació matando mujeres, a 6 millones de mujeres. Claro. Entonces ahora no las mata, pero sí les ofrece un sistema penal que es un sistema penal más o menos genocida, más o menos terrorista. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahora sí. Bueno, como les dije antes de de saludar a Horacio y darle la palabra, pues, si quiere decir algo más. Como dije al principio, fue la última masterclass del año, así que les agradezco a todos su participación a lo largo de todo el año. Hay muchos que están en todas las masterclasses. Así que bueno, gracias por mi parte, por el equipo de Microjuris y también por Irene, que les manda un saludo muy grande. Y bueno, el año que viene saben que vamos a continuar con más masterclasses, más distintas temáticas. Bueno, ahora sí, Horacio, Muchísimas gracias, Federico. fue la Y a última clase Microjuris del año. también. Gracias por tu exposición, la verdad que estuvo brillante, están todos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ya ven los comentarios que te pusieron, han quedado todos muy conformes y Bueno, contentos. muchas gracias por los Gracias por tu tiempo, por elogios. haber respondido a todas las preguntas. Claro, está bien, bueno, pero se hizo lo que se pudo dentro No, de no, los no, límites. estuvo impecable, impecable. Bueno, les agradezco y bueno, esperemos estar en contacto en otra oportunidad, tomar un café en algún momento No sé, para Horacio, conversar un si vos poquito. tenés algún mail de contacto que Mi quieras mail, el dejar que por tengo, si lo teléfono. pueden anotar, sería horazárate, o sea, todo junto, horazárate@gmail.com. Horazárate, todo junto, @gmail.com. Me encantaría que me escriban porque tengo mucha bibliografía para compartir, muchos datos para compartir. Son más de 15 años estudiando este tema y bueno, es un tema que siempre me invitan a universidades para compartir estos conceptos que los voy actualizando todo el tiempo. Muy bien, bueno, ahí yo lo dejé escrito en el chat también. Muchas gracias a todos y bueno, hasta el año que viene. Gracias, Horacio, por tu tiempo. Chao, Federico, Chao. gracias a vos. Un abrazo. Un gusto, Silvio.